que con tantas barreras que me ha presentado el hecho de ser mujer, la forma que he encontrado más libre de expresarme ha sido la literatura, no ha sido en la poesía, sobre todo ese género, ¿no? Entonces, tantas veces yo muestra, por supuesto, si bien sabemos que el arte es algo subjetivo que nace de las emociones y de los sentimientos, por supuesto, muy particulares de quien lo ejerce. Entonces, por supuesto que es totalmente yo, ¿verdad? Y el nombre de tantas veces yo es porque creo que yo por lo menos creo que soy una persona que ha cambiado, ¿no? La versión que era yo de hace 10 años, de hace 20, 30 años, pues no es la misma la que soy ahora, y que he tenido muchas motivaciones, sentimientos que han cambiado y que me han detonado ciertas situaciones que como ser humano no conocía, por ejemplo, la pérdida de un ser muy, muy cercano, que fue mi papá. Entonces, hasta que no vives ese suceso, no puedes, no te desarrolla ese sentimiento, esa emoción. Entonces, a partir de ahí es otra vez yo, es una forma también de ser yo. Cada programa de Universo Violeta creo que nos vaya construyendo algo distinto en nuestra esencia. Existimos las mujeres en Chiapas que estamos haciendo programas de mujeres, en fin. ¿No? Pero bueno. Yo creo que más que nosotras dos, ¿eh? Porque no saben realmente. Tener estos espacios que creo que podemos compartir con otras personas en este tu espacio Universo Violeta. ¿En dónde? En el 7. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Universo Violeta. La verdad, muy, muy contenta de estar, pues bueno, en cada programa descubriendo a tanta mujer chapaneca con tanto talento y tanto potencial, de verdad. Aquí con mi queridísima Alejandra Robelo. Hola, amiga. ¿Cómo están? A toda la audiencia que nos ve por el 7 en este programa Universo Violeta, que como dice bien la doctora Sandra, nos hemos llenado de mujeres tan creativas, tan profundas, haciendo tantas cosas, poesía en este momento, investigación, academia, otras emprendedoras, mujeres políticas, empresarias, muchas defensoras de derechos humanos. Realmente que este programa nos ha enseñado que habemos muchísimas mujeres en Chiapas que estamos desde todas las trincheras aportando para nuestro estado, y por eso nos da mucho gusto el día de hoy en esta emisión de Universo Violeta tener a una compañera que, bueno, que la presente mi querida Sandra, porque tiene un currículo que es de caerse la baba. Así es, aquí está con nosotras la doctora Georgina Erika Sánchez Camacho, a quien la verdad recibo con muchísima alegría y mucho gusto, porque, bueno, es de estas profesoras que a mí me gustaría que hubiesen más, que es más que todo el sistema educativo tuviera perfiles de profesoras como ella. Bueno, Georgina Erika Sánchez Camacho, pues bueno, es además de ser docente del Colegio de Bachilleres y haber sido distinguida muchísimas veces por su trayectoria frente al grupo, bueno, también es una talentosa escritora que ahorita nos va a hablar un poco acerca de esto, ¿sí? Imagínense, o sea, fuente de inspiración continua para las y los estudiantes, tener a una profesora con tanto talento. Bienvenida, Georgina, ¿cómo estás? Muchas gracias, la verdad es que con esta bienvenida voy a venir más seguido. Pues muchas gracias, la verdad creo que se notan los ánimos y pues muy agradecida de que pueda estar en ese espacio donde entiendo reconocen, ¿no? Y se muestra el trabajo de muchas mujeres chapanecas. Así es. Y bueno, ¿y quién eres, Georgina? Cuéntale a nuestro auditorio quién es esta mujer que está con nosotros desde la mirada de las mujeres. ¿Quién es tu madre? ¿Dónde naciste? ¿Por qué decidiste estudiar eso? Bueno, acostumbrado un poco a decir todo el currículum siempre también, y que a veces escuchaba que decían, no, pues no hay que hablar mucho de lo que hemos hecho. Yo creo que sí hay que hablar de lo que se ha hecho para precisamente visibilizar, porque además todo el esfuerzo que implica, claro, y entonces a eso le he añadido decir que soy madre, ¿no? Entonces que soy hermana, que soy hija, que soy amiga, que soy maestra, tengo una gatita, bueno, 2 ahora, y que todo eso ejerce una responsabilidad también en mí, y además de eso hacer el espacio y el doble esfuerzo para dedicarnos a otras situaciones que de alguna manera sabemos, ¿verdad? Se nos había estado negando porque se priorizaba que estuviéramos más en los espacios privados y haciéndonos cargo de muchas otras situaciones que se relacionaban
solamente a las mujeres, ¿no? Entonces, por supuesto que para mí es un gran alivio, es un gran esfuerzo poderme hacer espacio para hacer otras actividades como es también dedicarme a la investigación, por supuesto también en la escritura, además de el trabajo que me permite sobrevivir económicamente, que es la docencia, ¿no? Y el cual lo hago con mucho gusto porque inicialmente no quería ser docente porque no quería ser esa docente de la imagen que yo tenía, ¿no? Entonces, cuando decidí quedarme a ser docente, pues decidí hacerlo diferente. Entonces, bueno, yo soy tuxtleca de nacimiento y mis padres no son tuxtlecos, pues son de Chiapas y pues decidí estudiar, en mi caso estudié lengua y literatura hispanoamericana porque creo que desde muy pequeña mi intención fue siempre leer, me gustaba mucho leer, y entonces yo recuerdo que llegaban los libros de lecturas, recuerdan que llegaban, aparte el de español llegaba el de lectura, ¿no? Y entonces eran puros poemas, cuentos, ¿no? Entonces yo era lo primero, yo esperaba con muchas ansias los libros, porque no tenía acercamiento a otro tipo de libros, no teníamos una biblioteca en la casa, entonces yo esperaba con muchas ansias esos únicos libros, ¿no? Entonces yo los leía o en primer y el único día, y entonces ya que los leía ya no tenía más que leer, y entonces cuento esta anécdota, entonces lo agarraba al revés y lo leía al revés, ¿no? Porque pues era lo único que tenía en ese momento en las manos, ¿no? Entonces, y creo que en ese momento me fui dando cuenta a lo largo de que empecé esa etapa de la infancia y más adelante, a darme cuenta que la lectura me producía mucho placer, me mandaba a otros mundos, y también fue un refugio, ¿no? Entonces, en todos estos momentos de la adolescencia, la juventud y todas las crisis existenciales, entonces creo que la literatura fue un refugio para mí. Entonces me encaminó a estudiar literatura. En mi mente habían otras posibilidades, pero pues las posibilidades que habían en ese momento era estudiar en Chiapas, y pues las que más se acercaba para relacionarme con lo que a mí me gustaba, pues era la lengua y literatura. Sí. Pero mira, dijiste algo que a mí me llama la atención y que considero que es bien importante como hacer este análisis. Dices, me resistí a ser docente porque en ese momento tenía la imagen de un profesor o profesora, no sé, que no quería ser, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ahora, pues, irrumpes a educación media o estás en colegio de bachilleres en realidad, haciendo una docencia desde una construcción diferente? Porque al final el pertenecer al sistema estatal de investigadores e investigadoras en Chiapas, que bueno, eso fue algo que a mí me pareció muy acertado en la política en esta administración, que permitieran a las profesoras y a los profesores de educación media que pudieran ser evaluados. Antes no se podía. No se podía antes. No, nada más eran profesores y profesoras de universidad. A la academia no pueden concursar para... No, porque eran de bachillerato. Claro, era una cuestión muy que, o sea, que desde mi punto de vista discriminaba y desvalorizaba el trabajo que hace cualquier profesor o profesor en cualquier nivel. Supuesto, sí. Porque, digo, también la investigación, acción o la investigación educativa se puede realizar en todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de profesora era esa que no quería ser o profesor que no quería ser? ¿Y cómo ahora construyes en el aula dinámicas distintas? Porque al final, pues te digo, no solamente estás en el sistema, sino también has asesorado a chicas y a chicos que han participado en ferias mexicanas de ciencias e ingenierías y que además han tenido reconocimiento. Y a veces esto es bien importante, querida Alejandra, porque yo que estoy en la academia lo he visto, reciben las condecoraciones las y los estudiantes y pues me parece extraordinario, pero también hay un acompañamiento atrás del profesor o la profesora. Formativo. Sí, y eso no se visibiliza siempre, sí, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que a mí me parece importante, que nos cuentes cómo estás ahora haciendo esa docencia de una construcción diferente, desde todo el talento que tienes en términos de escritura, literatura. Bueno, yo creo que el simple hecho el gran hecho de que me hagan esta pregunta, la verdad es que es bastante aliviado, porque creo que también uno necesita, ¿no? Para esto, qué bueno que sean estos espacios precisamente para comentar y hacer visible también todo lo que uno atraviesa, ¿no? Porque por supuesto desafiar muchos estereotipos, incluso en la docencia, ¿no? Esos estereotipos de maestros y maestras de cierto tipo de ejercicio, es difícil, ¿no? Y por supuesto que hay resistencia también del sistema y de otros compañeros y compañeras. Entonces, cuando yo decido, bueno, yo había visto a maestros y maestras
bueno, que impartían la educación a base del chantaje, del miedo, del condicionamiento, de la violencia, por supuesto, ¿no? Entonces, de la ridiculización, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, creo que para mí fue algo muy desagradable ver, observar y a veces también, por supuesto, ser parte de toda esta violencia, no solamente la que se ejercía psicológica, incluso física, por supuesto, dentro de las aulas, sino también de todos estos otros tipos de violencias que también se hacían, ¿no? Y que se siguen desafortunadamente ejerciendo, ¿no? Cuando decimos, vamos a organizarnos, hombres y mujeres van a hacer esto, y se las sigue asignando actividades que son propias, ¿no? De los estereotipos de las mujeres. Las mujeres van a hacer la botana porque ellas son, los hombres solamente van a traer lo que ya está hecho, ¿no? Un refresco. Entonces, desde pareciera algo muy simple, pero estamos reforzando, ¿no? Las ideas, los patrones de qué la mujer y qué el hombre. Entonces, cuando además veía que la educación, a mí me parecía que el maestro llegaba, la maestra, y era como, pues vamos a hacer lo mismo, y me parecía algo muy rutinario. Y algo que a mí no me gusta, es algo como muy rutinario, lo de siempre. Creo que por la naturaleza en sí es algo que se cambia constantemente. Entonces creo que también nosotros como docentes me he encontrado en en el gran desafío, por supuesto, de también conocer qué estamos viviendo, qué están viendo, cómo se están educando, a través de dónde se están educando las y los jóvenes, para yo también estar en términos de saber con qué me estoy enfrentando, ¿no? Qué distractores, qué otras motivaciones están teniendo, que por supuesto no son las que yo enfrentaba en la edad que ellos tienen ahora, son diferentes. Sí. Entonces yo también no puedo quedarme en otra época, no puedo decir lo de antes era mejor o era peor, porque creo que como docente tenemos la responsabilidad de vivir en el presente para ofrecer alternativas de lo que se están educando los jóvenes fuera de las aulas, ¿no? Y saber de qué se están nutriendo para poder orientar, ¿no? Finalmente, guiar, ¿no? Porque en la actualidad creo que ser maestro y ser maestra es complicado. Yo creo que siempre ha sido complicado. Oye, Gina, pero estás diciendo unas cosas que yo estoy de impacto. Yo soy resultado de una escuela pública de formación primaria hasta el más alto nivel. Me refiero a tener oportunidad de ir a la secundaria, a la prepa, ¿no? Yo no estudié en escuela privada hasta que estuve, digamos, en la universidad y hubo una oportunidad, pero entonces lo que me estás diciendo me hace clinch, como yo creo que a todas y todos los que nos ven, de cómo era la educación en mi entonces, porque ya estoy bastante grande. Aunque no lo aparente. Aunque no lo parezca, pero sí. O sea, eso que dijiste, la maestra que ridiculizaba, el maestro que violentaba, el agresor, que no lo identificábamos, pero para nada. Y que no solo se normalizaba, sino se empujaba como un buen trato o algo, una práctica educativa. Reconocida. Bueno, era el borradorazo, o sea, era el gizazo, era la regla, era la violencia física o esta idea de... A la esquina con las orejas. O incluso, sí, no sé, sí. yo siempre me ha gustado, me ha encantado la escuela, siempre. Entonces, era, ya sabes, ahora son las nerds, ¿no? Pero antes era terrible. Si eras de los 10 o cuadro de honor, bueno, era segregada totalmente, no nadie jugaba contigo. Y cómo eso era fomentado por los propios docentes. Y entonces veo en reflejo lo que tú estás comentando, cómo romper eso, Gina. Me parece increíble escucharte y pensar que hay maestras allá afuera como Gina, que está rompiendo eso para los niños y niñas que siguen estudiando bajo esos esquemas, porque muchos no han entendido lo que tú dijiste, que es cómo transformamos eso que no queremos en algo positivo y educar al mismo tiempo y a la vez entender que el tiempo es diferente y los alumnos y las alumnas están en otra dimensión. Así ¿no? es. Porque muchos cuando se les pregunta eso, Gina, y lo digo como reflexión, amiga, es que no, pero es que la educación de antes era buenísima. Ahora, ¿cómo le dicen? De cristal, ¿no? Generación de no aguantan nada. Pues no aguantamos ya la violencia. Nadie quiere ridiculización. Es que ahora le dicen bullying. Es que eso es violencia que se inflige contra las infancias y que a la larga nos rompe de una manera terrible como sociedad. Los niños y niñas que hemos sido agredidos en las infancias, por lo general, no nos desarrollamos de la manera correcta. Entonces, qué bueno, Gina, me da tanto gusto
gusto que estés aquí platicando eso. ¿Y qué ha significado para ti dentro de tu familia? Porque luego los esquemas de educación también, no sé si alguien en tu familia sea maestro, docente, maestra. ¿Cómo rompes todo eso? Y dentro de la escuela, ¿cómo enfrentarte a todo un sistema que te dice que eso está mal, ¿no? O que incluso puede pues cuestionarte, ¿no? No entenderte, porque la profesora que construye nuevas maneras de relacionarse, de generar prácticas docentes innovadoras, que además está en todos los currículums descritos, déjame decirle que debemos tener prácticas innovadoras, pero cuando hay profesoras que tienen prácticas innovadoras, entonces resulta que ¿por qué estás haciendo esto? Sí, ¿Cómo también enfrentas esa parte? También creo que, por supuesto, existe todo eso y como bien dice Alejandra, o sea, desde los esquemas familiares, sociales, institucionales, estructurales, por supuesto que están todos estos desafíos, el de repente es, insisto, ¿no? En cuando mandemos un comunicado, ¿no? Que diga, jóvenes, bueno, alumnas y alumnos, ¿no? Y de repente, claro, nunca falta que te encuentras como, ay, eso está de más, ¿no? O sea, se entiende. Entonces, parecieran que son, hace rato decíamos, no, parece que son cosas simples, pero que si nosotros no empezamos a visibilizar, entonces vamos a seguir quedando, ¿no? En atrás o en el anonimato. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le hago? Para mí ha sido difícil, por supuesto, complicado, desaprender, y aún así es muy complicado de repente darte cuenta cómo estás, ay, estoy diciendo algo, estoy reforzando algo, alguna idea, y además soy muy cuidadosa de cuidar mucho mi ejercicio docente y de no recalcar y reforzar estas prácticas que motivan la desigualdad, porque creo que estamos rodeados de todo eso, rodeadas. Entonces, dentro de eso, dentro de un taller de fomento a la lectura que yo coordino ahí en mi plantel, se llama precisamente Perspectivando el Género, porque dándome cuenta cómo en la mayoría de los contenidos curriculares, quienes aparecen como nombres de filósofos y de escritoras son hombres, el 80%. El otro 20%, si bien nos va, son nombres de mujeres. Entonces, y no quiere decir que no las hubieran, siempre, bueno, como en la ciencia, ¿no? O sea, claro. O en el derecho. Bueno, es no que nombren 10 abogados, nombras 10 abogadas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿A poco estudian leyes? La violencia epistémica. Sí. ¿No? Así es, entonces, ¿cómo desde ahí hacer ayer justamente, antier creo veíamos en la sesión y les decía, ¿qué observan en el índice? No, pues tal, ¿no? ¿Qué más? Entonces ya no le encontraban porque estamos tan normalizados pues está bien, ¿no? Los nombres de los autores. Entonces le digo, ¿cómo se llama el taller? Ya le entendí. Sí, es que ahí no hay muchas mujeres. Entonces ya desde ahí se van con esta idea, ¿no? Entonces de que revisemos más autores y también autoras y también autores y autoras mesoamericanos, porque también creo que eso falta en nuestros... El eurocentrismo tan duro, ¿no? Sí. Y obviamente locales, por supuesto, ¿no? Que a veces desdeñamos, de repente les digo, no, pues no sé, Rosario Castellanos, profe, pero aquí vi que nació y que vivió en Comitán, no sabía, sí, en Comitán acá, y sí, tal y tal. Entonces, cómo a veces pasamos desapercibido eso y entonces dejamos de... También creo que es muy motivante para los jóvenes encontrar que están cerca, ¿no? Que pueden, que reflejas en alguien. El efecto Matilda. ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Y hablando de escritoras locales, ¿no? Y de talentos locales. Tantas veces yo que tuve la oportunidad de leer, que es un libro de Georgina Erika, ¿sí? Que ese es su nombre completo, Georgina Erika Sánchez Camacho. ¿Cómo nace tantas veces yo? Cuéntanos de esta parte. Queremos saber un poco de este aspecto, porque además es un libro que habla mucho de tu sentir, de tu construcción como persona en diferentes facetas, ¿no? Ajá. Entonces, a mí, bueno, yo tuve la oportunidad de revisarlo y me gusta, pero me gustaría más escuchar de voz de la autora cómo se construye, ¿no? Claro. Bueno, pues para mí el ejercicio poético ha sido muy importante porque ha sido una manera de expresarme, porque por supuesto que con tantas barreras que me ha presentado el hecho de ser mujer, la forma que he encontrado más libre de expresarme ha sido la literatura, ¿no? Ha sido en la poesía, sobre todo ese género, ¿no? Entonces, tantas veces yo muestra, por supuesto, si bien sabemos que el arte es algo subjetivo que nace de las emociones y de los sentimientos,
por supuesto, muy particulares de quien lo ejerce. Entonces, por supuesto que es totalmente yo, ¿verdad? Y el nombre de tantas veces yo es porque creo que yo por lo menos creo que soy una persona que ha cambiado, ¿no? La versión que era yo de hace 10 años, de hace 20, 30 años, pues no es la misma la que soy ahora, y que he tenido muchas motivaciones, sentimientos que han cambiado y que me han detonado ciertas situaciones que como ser humano no conocía, por ejemplo, la pérdida de un ser muy, muy cercano, que fue mi papá. Entonces, hasta que no vives ese suceso, no puedes, no te desarrolla ese sentimiento, esa emoción. Entonces, a partir de ahí es otra vez yo, es una forma también de ser yo. También hablo de la maternidad también, por supuesto, o sea, a través de dedicarle poemas a mis hijos, cómo he vivido la maternidad. Y hablo de por ahí de mi mamá también, por supuesto, ¿no? Esta perspectiva de cómo observo a mi mamá. Sí, algunas veces tal vez poemas de manera romantizando la idea de la madre también, pero también en otros momentos también también denunciando, ¿no? El ser mujer, cómo es ser mujer para mí. Hay un poema ahí que habla de esta indefensión en la que me encuentro a veces delante de muchos de los tipos de violencias, y que pues fue ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, ese momento que yo estaba sentada y que estaba yo en ese momento siendo parte de una violencia estructural y epistémica, y yo se sentía como en ese coraje, ¿no? En esa impotencia, y entonces estaba yo ahí en la sala de espera, y recuerdo que ahí me puse a escribir, ¿no? Entonces ha sido mi manera de desahogar, mi manera de expresarme, mi manera de denunciar también, por supuesto, a través de la poesía. Y justamente por eso bueno, ya también después, en otros ejercicios que hemos hecho, como ha sido el libro de Árnicas, que también tiene que ver que es un libro una antología que se hizo exclusivamente para hablar de cómo somos mujeres, no solamente madres, porque a lo mejor no todas somos madres, pero todos somos hijas. Entonces, hemos sido hijas, entonces, pues, en esos términos es como mostrarme siempre, bueno, algún momento me di cuenta que era necesario para mí dejar de romantizar la maternidad, de que todo era hermosísimo, y claro que tiene esa parte, pero no toda la parte es así. Para mí no ha sido complicado, ha sido además combinarlo con todos estos otros roles que hago. Entonces, para mí fue importante también hablar de la maternidad, de lo complejo que puede ser con todo esto que vivimos, con toda esta sociedad que de alguna manera nos obliga a estar en casa, que nos obliga a solo dedicarnos a ser mamá, que se nos juzga porque estamos a veces en otros espacios, que no estamos a veces al 100%. Entonces, ¿cómo es que se nos juzga? O sea, se nos celebra por un lado, pero se nos juzga por otro lado. Entonces, para mí también ha sido un puente la literatura, la poesía, específicamente para hablar sobre la maternidad, mi maternidad. Increíble lo que dices, Gina, porque bueno, para la audiencia, que a veces nos decimos las poesías de fulanito allá en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica incluso, hay poetas, mujeres, poetisas en Chiapas. En Chiapas, sí. Que están además haciendo cosas en las aulas, como poesía feminista. Y justamente eso decir, la poesía que toca cosas que nos parecen cotidianas, pero de las que las mujeres generalmente no podemos platicar de forma tan abierta, ahora más, pero yo recuerdo a mi madre cuando tenía conversaciones con otras tías o sus amigas, decir que la maternidad era difícil, no, bueno, hubiera sido el acabose familiar. Sí. Ahora que podamos sentarnos incluso en un programa, Gina, a decir, las tres somos madres, en este caso, en este momento, que sí, nos interpela lo que estás diciendo, cuando hablas de una maternidad difícil, cuando dices que las mujeres que cumplimos otros roles porque queremos como trabajar o porque necesitamos como trabajar, por ejemplo, o estar en espacios públicos, cómo te celebran, pero también y te señalan por otro lado, te juzgan, te cuestionan. Estos prejuicios tan fuertes, y ojalá que las mujeres que están a tu alrededor, me refiero a las adolescentes, las niñas con las que convives, derivado de que eres una maestra frente a grupo, ¿correcto? Sí. Puedan tener una maestra con esta visión. A mí me hubiera encantado, yo me imagino mi Alejandra del pasado, teniendo una mentora, maestra con ideas tan claras acerca de la realidad de las mujeres, y que además le gusta el arte, esta forma de expresarse que puede resultar a veces hasta salvavidas, ¿no?
porque ¿cómo describiste ahorita una fase difícil de tu vida y que estabas en un pasillo llena de a lo mejor miedos, inseguridades, soledad, y cómo ponerte a escribir de pronto, que después es un libro, pero bueno, ponerte a escribir no pensando en el libro, sino pensando en desfogar todo lo que estás sintiendo. Y eso es el arte, realmente, como dijiste, la subjetividad, si te gusta o no te gusta, ese es un segundo round, pero lo primero es cómo sacar lo que traes dentro, ¿no? Y qué increíble que puedas transmitirle todo esto a las chicas y los chicos con los que estás frente a grupo, ¿no? ¿Cómo haces eso? ¿Sí logras como quitar ese estereotipo de lo que significa la educación formalizada, de la que tanto ha hablado Sandra, y cómo ir más allá? ¿Cómo, si la currícula dice tal, estoy hablando desde el desconocimiento, cómo saltarse esa barrera y empezar a hablar de otras cosas, Gina? Claro. Pues sí, primero pues informando y haciendo algunas actividades para paulatinamente ir haciendo conciencia sobre algunos temas, pero sobre todo lo que yo digo es una concesión que yo he hecho a lo largo de mi vida, que tiene que ver mucho con la historia de mi vida y el contexto, pero que cada estudiante, hombre o mujer, tiene que hacer su propia conclusión. Entonces yo creo que mi trabajo es acercarle la información, muchos tipos de información, porque hay temas muy polémicos, ¿no?, que se toman y que las y los alumnos pues toman partido, dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto, temas del aborto, la migración, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarles información y promover que ellos mismos tomen sus propios criterios, pero informados? O sea, no sé, en el ejemplo de migración, pues están conscientes que todos hemos sido migrantes en algún momento, o sea, nuestros padres, o sea, hemos sido migrantes, nos movemos en el mundo. Entonces, ¿cómo despertarles toda esta información y cómo despertarles que no solamente es lo que vemos, que hay otras también realidades, ¿no? Que no solamente que podamos hablar de nuestra comodidad, de nuestros privilegios, que cada quien pueda tener de diferentes tipos, sino que hay otras realidades y hay otras formas de ser, que como siempre les digo, nuestros padres o madres habrán actuado de tal o cual manera porque era la información que tenían, pero ustedes vienen a la escuela y hay otras formas de aprender, o sea, hay otras opciones también. No estoy diciendo que eso estuvo mal o bien, eso no me corresponde a mí juzgarlo, pero vienen y aquí aprenden que hay otras formas, ¿no?, de ser, de convivir, de relacionarse, de ejercer su sexualidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo acercar esa información? Por supuesto que es complicado. Entonces, las prácticas que yo he generado, por ejemplo, es que para mí ha sido muy importante cada año hacer la Semana Naranja, ¿no?, que así le titulé, y hacer actividades, ¿no?, hacer actividades, muchas acercarlas y otras que partan de ellos, con la información que tengan. ¿Pero es en el marco, perdón, del Día Internacional de la Violencia o es otra? Hemos hecho actividades en el marco del 25 y también en el 8 de marzo, también, ¿no?, que de ellos nazca. Entonces, de ellos, informándoles y que de ellos propicien una obra de teatro, que simulen una acción, un ejercicio de violencia. Entonces, han resultado cosas súper interesantes, de verdad, sí, súper interesantes, que de repente se ha dado el entorno y el contexto de que las y los alumnos comenten voluntariamente qué tipos de violencias han sufrido y que lo digan ahí, lo manifiesten, y entonces hemos notado que hay una necesidad profunda de denunciarlo, porque a veces en casa se minimiza. Sí, ¿no? Eso y fíjate que yo escuchaba a Georgina y hay una cuestión que ella está señalando y me parece bien interesante. Cuando les dices, ¿se han dado cuenta que todos alguna vez hemos sido migrantes? Tú ahorita mencionaste como 4 o 5 preguntas que les pones a los chicos y a las chicas. Y me viene a la mente, pues, Paulo Freire, que es un gran referente brasileño, que tiene un libro y que se llama precisamente La pedagogía de la pregunta, y que además sirve de fuente de inspiración de una mujer que trasciende, que se llama Bell Hooks, que habla de cómo enseñar a pensar críticamente. Y lo que necesitamos ahora más que nunca en esta sociedad son chicos y chicas que piensen críticamente. ¿Y qué es críticamente? A través de que se formulen una pregunta, a través de que busquen fuentes de información, a través de que puedan cuestionarse en el sentido de la sociedad que están viviendo, los referentes morales de valores, para que puedan hacer toma de decisiones informadas, porque hay una gran ausencia de profesores y profesoras que fomenten a través
de las preguntas, de poner problemas que hay ahí, que están a la vuelta de la esquina, porque ¿para qué vamos a hablar de la migración? Ahora ya tenemos nosotras y nosotros de manera vivencial, en las calles estamos viendo la migración. O sea, la realidad está estallando en la cara, ¿no? Y que tú les estés poniendo estas preguntas que les ayuden a entender qué está ocurriendo y que puedan tomar decisiones es fundamental, porque además, como das clases en bachillerato, yo tengo una hija adolescente también, está en sexto semestre va a sexto semestre de preparatoria, es una etapa en la que van definiendo identidades y además proyectos de vida, porque es cuando ya les toca definir qué van a estudiar. Y a veces se sienten como en esa transición de pasar de la adolescencia a una etapa adulta que los puede colocar en riesgo, y que haya una profesora que les esté dando un acompañamiento, incluso que les permite estos espacios catárticos, pero no catárticos sin el fundamento, sino con elementos teóricos, y eso es bien importante que quienes nos escuchan lo sepan. No es ala y se va. No, es una metodología, es una profesional, es una profesora que ha tenido habilitación, que tiene experiencia, que además habla desde el conocimiento, desde lo que ella ha presentado. Digo que, bueno, las estudiantes y los estudiantes son chicos y chicas de verdad que tienen un gran privilegio, como dices. Sí, definitivamente, imagínense a las personas que nos escuchan, cuando tú te haces una pregunta de lo que sea, ¿cómo será que está pintada esa pared? Tu cerebro empieza a funcionar de manera diferente para encontrar una respuesta. Si te preguntas por qué estarán estos chicos, chicas en la calle caminando, o por qué las infancias pasa tal cosa, o por qué yo en mi casa esto, esta idea tan filosófica de estarte preguntando el mundo, en dónde estoy, por qué pasan las cosas, generalmente no suceden en las aulas, que es donde deberíamos motivar a las personas a que puedan ser humanos, humanas críticas, ¿no? Entonces me alegra mucho que estés aquí siendo un referente a nivel Chiapas de cómo desde la educación podemos transformar, podemos crear, podemos hacer algo a favor de lo que más queremos, que son las y los jóvenes y a nuestro querido estado. Entonces, Georgina, de verdad que ha sido un placer para nosotras tenerte aquí. Daría muchísimo para hablar, ya quiero hasta ponerme a recitar ahorita un poema tuyo, porque me fascina la poesía, me llevo un gran sabor de boca. ¿Y qué te gustaría decirle a nuestro auditorio, Gina? Ay, ¿qué me gustaría decirles? Bueno, pues creo que no se emocionó, pero sí decir, soy docente del plantel 204, Tuxtla Plan de Yala, del Colegio de Bachilleres de Chiapas, y pues que creo que invitarlos a que nos cuestionemos todo. Siempre le digo a eso también a las y los estudiantes, duden de lo que les digo yo, de lo que dice el libro, porque le he encontrado errores ortográficos a los libros, ¿no? Que se supone que vienen súper revisados. Le digo, o sea, tenemos que aprender a cuestionarnos, no da por hecho cualquier cosa, ¿no? Porque en filosofía nos toca ver temas bastante complicados también, porque atraviesan temas de la religión y eso, y pues que hay que tocarlos, ¿no? Entonces yo creo que cuestionarse todo, ¿no? Y también no solamente ver con nuestra propia desde nuestro propio contexto, que eso es muy importante, pero también ver que existen otras realidades, ¿no? Que a lo mejor no nos tocó y que bueno, o también sí, pero ver que también existen otras condiciones y otras realidades, creo que eso nos ayuda a ser más humanos, ¿no? Y más empáticos. Pues bueno, pues la verdad yo súper contenta de que hayas aceptado pues nuestra invitación a estar aquí en Universo Violeta. Sin duda este reconocimiento de Orgullo Covach 2024 que recibiste por ser una docente destacada, la verdad después de escucharte, muy merecido, y qué bueno que en las instituciones educativas haya profesoras y profesores que seguramente hay otros y otras como tú, que están en ese ejercicio de resistencia, porque efectivamente la docencia es un apostolado. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Georgina Erika, qué bonito nombre, ¿verdad? Georgina Erika, me gustó. Súper fuerte, ¿no? Así es, Georgina Erika. Poetisa. Así es. Poetisa, Georgina y Erika. Bueno, pues les invitamos a que, pues bueno, después vamos a poner por ahí un cintillo, a lo mejor donde pueden conseguir tu libro, para que quien esté interesado o interesada en leerte, pues vea pues todo el talento de esta profesora orgullosamente chiapaneca. Y pues bueno, les seguimos invitando a que nos vean en la siguiente edición, ¿sí?, de Universo Violeta por el 7.